Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl. Estamos ahora con la gente de Huelga Chile, como lo habíamos anunciado antes de la pausa musical. Estamos con Jorge Verdugo, con quien nos comunicamos todos los martes y los viernes. Mañana es feriado y es día de marcha. Y previo a esta marcha precisamente vamos a estar conversando respecto al tema de la reforma laboral, que está hoy día precisamente en el tapete. Hay una agenda legislativa, ya la hemos anunciado, que tiene que ver con ver el grueso de esta reforma antes del 21 de mayo, así por lo menos está en la agenda en La Moneda, para sacarlo en agosto, sí o sí. Javiera Blanco ha establecido de que ya se ha escuchado a todos y que ahora la reforma va como está. Dice que han habido instancias de diálogo, obviamente no se puede dejar a todos contentos. Cito textual a Javiera Blanco, la ex subsecretaria de Carabineros, funcionaria y regalona de Agustín Edward Eastman, a cargo por décadas del directorio y directora en su momento de Paz Ciudadana. Y vamos a estar conversando precisamente acá con la gente de Huelga Chile respecto al tema de la reforma laboral. Nos acompaña Jorge Verdugo, pero también nos acompaña hoy día María Estrella Zúñiga, abogado ella, y Felipe Valenzuela, sociólogo, a quienes saludamos. Y bueno, también está con nosotros Joaquín, que sigue en la tanda. Amanda nos abandonó, pero está ahí en nuestro espíritu, escuchando. Le mandamos, ¿cómo se llama? Nuestro saludo. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien, gracias. Bien, gracias. Reforma laboral. Mañana hay un 1 de mayo que está, insisto, hay un contexto un poco distinto a años anteriores. Contexto que tiene que ver con una reforma laboral que ya no se llama reforma, sino agenda laboral, como ha corregido poco a poco el gobierno. Esto estamos hablando de que fue ingresado en diciembre. Hay muchas indicaciones, muchísimas. Todos dicen, o por lo menos los analistas más potentes, de que esto se va a cocinar nuevamente en el Senado. Hubo un paro hace un par de semanas de advertencia por parte de sectores productivos estratégicos, los primeros portuarios, la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, entre otros, anunciando, y de hecho lo discutimos ese día con uno de los dirigentes portuarios, y decía, la verdad no estamos muy convencidos de un paro de advertencia porque creo que ya hemos advertido bastante y no hemos sido escuchados. Que la verdad el gobierno ya decidió que la cosa va a ser así sin escucharnos. Y ha habido muchísimas críticas. Hasta el momento, el escenario que tenemos, no hay ningún apoyo irrestricto desde el mundo sindical a la reforma laboral. El apoyo que ha tenido la reforma laboral de parte del gobierno ha sido de un sector importante de la CUT, pero siempre desde la ambigüedad, siempre desde podría ser mejor. Recordemos también, dentro de ese mismo contexto, de que se anunció desde la CUT el año pasado de que había una negociación respecto al tema del sueldo mínimo que se había pactado en virtud de esta reforma laboral de cambios profundos, que hoy día, desde la misma CUT, se dice que es insuficiente. ¿Qué elementos, aparte de estos que están en contexto, debieran tener presentes los trabajadores y trabajadoras de este país? ¿Qué se juega con esta reforma laboral o qué no se juega con esta reforma laboral? Elijan ustedes quién abre los fuegos. Ya. Felipe Valenzuela. Hola, gracias por la invitación. Mira, yo creo que es necesario contextualizar una cosa en forma más amplia, digamos. Vale la pena traer al 1 de mayo a propósito de este tema de la llamada agenda laboral, el 1 de mayo histórico. Ya está muy atrás, en 1886, digamos, al final del siglo XIX, cuando los trabajadores luchan por una cuestión que en ese tiempo era inimaginable: dejar de trabajar 12, 14, 16 horas diarias para poder trabajar 8, digamos. Cosa que ocurre producto de esa lucha. Yo me imagino, y creo que es así, algunos historiadores lo consignan, que a los trabajadores les costaba imaginarse una cosa así, teniendo aún 100 años antes signos de esclavitud repartidos por todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que en este momento, si nosotros trasladamos la misma situación, los trabajadores chilenos llevan 40 años sin poder imaginar que existe otra forma de relaciones sociales
que no sean estas de una explotación tan intensa que se produce a partir, sobre todo, de uno de los pilares de nuestro modelo, que es el plan laboral impuesto desde 1979 y elaborado por José Piñera Echeñique. Entonces, el tema de fondo acá es la naturalización de la forma de vida que los chilenos estamos llevando. Hace difícil para los trabajadores imaginar que es posible que haya un escenario distinto donde se puedan desarrollar con más dignidad. Hace imposible imaginarse que la previsión pueda ser efectivamente previsión y no un ahorro forzoso y un saqueo a nuestros pensionados. Hace difícil que se puedan imaginar que los costos de la salud tengan que salir un 60% del bolsillo de los trabajadores. Hace difícil imaginarse que tengan que pagar altos costos por vivir y por educar a sus hijos. Y eso es por una naturalización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con esta dificultad para imaginarse un escenario distinto, para saber que hay otras formas de relaciones sociales, plantea un problema serio para los dirigentes que con un cierto grado de lucidez van accediendo a las informaciones de la forma en que el modelo maneja el trabajo. Y lo primero que hace el modelo es invisibilizar el trabajo. No existe el trabajo en Chile como tal. El valor lo crea, de acuerdo a la economía neoclásica, y eso se difunde, la tecnología, las buenas ideas de algunos empresarios y de algunos técnicos, y el trabajo está invisibilizado. Es como cuando volviendo al pasado, se movían las tremendas embarcaciones y nadie veía quienes llevaban los remos porque estaban en las galeras, estaban metidos debajo los esclavos. Bueno, hoy día ocurre lo mismo. Hoy día tú entras al centro comercial y ves los productos, pero no tienes idea que ahí detrás hay un valor que es creado por el trabajo. ¿Cómo se institucionalizó esto? A través del plan laboral se dijo, mira, nunca más los trabajadores organizados van a tener la opción, mediante su organización, de redistribuir la riqueza en Chile. Eso quedó establecido. Nunca más van a poder negociar en forma colectiva más allá de una empresa. Eso no ha variado en absoluto en todos estos años. No ha habido nada que haga variables, porque en el fondo lo que está detrás es evitar el conflicto. Evitar el conflicto llamando a la paz social a través del diálogo social para que juntos aumentemos la productividad y el país pueda salir adelante. Lo que no nos damos cuenta es que llevamos 25 años creciendo, pero ese crecimiento lo único que ha significado que hayan alrededor de 1.780 chilenos, que es el 0.01% de la población aproximadamente, que se llevan casi 500 millones de pesos al mes para casa. Y que hayan más de 2,5 millones de chilenos que ganan, de acuerdo a las informaciones de la superintendencia de la AFP, menos de 500.000 pesos imponibles. Entonces, esta naturalización se aprovecha y se insiste con este llamado, porque así está escrito, digamos, en esta agenda laboral, una modernización de las relaciones, que vendría a ser la segunda modernización, porque este es el argumento del plan laboral, modernización de relaciones laborales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que hoy día se pone en la letra, se encarna la misma situación que entonces, resolviendo el problema de darle más fuerza al sindicato, pero dejándolo dentro de la empresa. Y sin variar una cuestión que es fundamental, que es la estabilidad en el trabajo. Estabilidad que trabajadores capitalistas de otras latitudes tienen, digamos, y que no le hace mal a nadie. Entonces, como vamos a ver en más detalle, digamos, lo que se logra acá es nuevamente postergar la libertad sindical. Porque la libertad sindical tiene 3 patitas: organización, negociación colectiva y huelga. En cualquier parte. Eso la legislación laboral lo establece en cualquier lugar. Lo que dije yo, en ese orden, está establecido. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Porque normalmente los trabajadores necesitan la huelga para presionar y para poder equilibrar la fuerza contra quien tiene la fuerza, que es el capital. Y por lo tanto, si se conserva, digamos, la huelga y la negociación colectiva reglada completamente
y además siendo restringida en la forma que está siendo, digamos, actualmente con el Código del Trabajo y las transformaciones que los va a poder explicar mejor la compañera María Estrella, digamos, no ofrece ninguna posibilidad de cambiar este equilibrio en las negociaciones. El antiguo Código del Trabajo, que del 31, que rigió hasta el golpe de Estado, hasta el 73, establecía a lo menos, producto de la lucha de los trabajadores, un carácter tuitivo respecto de quién era más débil. O sea, el Estado responde a la presión de los trabajadores e instala una legislación para proteger al más débil. Ni siquiera eso está presente acá. Por lo tanto, el 1 de mayo, volviendo al principio, para no latearlos más, tiene que ver con eso, digamos, tiene que ver con imaginar y no que se transforme, como lamentablemente ha ocurrido desde mi punto de vista, en una rutina. La rutinización en que los trabajadores han caído yendo a marchar, digamos, sin una perspectiva y un objetivo claro que significan, por ejemplo, alterar esta situación. Huelga primero, negociación después y organización producto de la unidad que te genera estar juntos luchando contra el capital. Eso podría, como contexto. Adelante. ¿No? Bueno, buenos días a todos los vecinos de Villa Francia. Quiero decir que les agradezco la invitación. Yo soy también vecina de acá de la Estación Central, así que me siento muy cómoda de estar aquí casi en mi casa. Bueno, en primer lugar, decir que el tema de las reformas laborales, yo soy abogada de trabajadores, más que laboral soy abogada de trabajadores. El tema de las reformas laborales es un tema importante porque ataca un tema político, es un tema de poder de los trabajadores. ¿En qué sentido? En que es la única manera que tiene la clase trabajadora de acceder a mejores condiciones de trabajo. Y cuando hablamos de condiciones de trabajo, no solamente nos referimos al plano remuneracional. Muchos vecinos tendrán conocido dentro de sus núcleos familiares trabajadores, por ejemplo, del Transantiago, trabajadores, por ejemplo, de los call centers, trabajadores, por ejemplo, de los supermercados, etcétera, de una serie de servicios que llegan casi a la casa en muy malas condiciones de salud. Incluso hemos visto que en los últimos años la tendencia ha sido que el aumento de las enfermedades o las patologías derivadas del exceso de trabajo o de las formas de trabajo o de la precarización del trabajo han ido en aumento en Chile, y el sistema por sí, siendo ortodoxo, neoliberal en extremo o capitalista ortodoxo, no permite, ¿cierto?, la atención adecuada de ninguna necesidad social. Por lo tanto, yo creo que hablar de reformas laborales es hablar de otorgar poder a los trabajadores. ¿Para qué? Para acceder a derechos básicos mínimos en condiciones a lo menos de dignidad humana, y no como estamos viviendo y viendo la realidad del trabajador hoy día, que son situaciones realmente indignas, que son situaciones desesperantes y en algunos casos son situaciones suicidas. Hace un par de días vino un profesor francés a dar una cátedra sobre el suicidio en el trabajo. Y los trabajadores del Transantiago me fueron a ver y chequeamos alrededor de 35 suicidios producto del trabajo en el desarrollo de las funciones del magnífico plan de transporte urbano de la capital. Por lo tanto, hablar de reformas laborales tiene que ver con mejorar en sí las condiciones de trabajo en todos los aspectos, tanto en el aspecto remuneracional o económico, para regular acceso a mejores bienes y servicios por parte de la clase trabajadora, pero también es hablar de otros elementos que están relacionados con el ámbito de la relación laboral, como ser jornadas laborales, descansos, derechos como espacios para colar, ¿cierto?, mejores condiciones en el desarrollo de las funciones, higiene y salud ocupacional, y evidentemente todo lo que tiene que ver con violencia moral, o comúnmente nosotros lo llamamos el mobbing laboral, pero tiene muchas derivaciones ahí, violencia en el trabajo. Entonces, para mí, hablar de reforma laboral es hablar del poder de los trabajadores, que significa, a la larga, derecho a la libertad sindical, que en Chile fue cercenada el año 73 y que hasta el día de hoy no hemos recuperado. ¿Qué es la libertad sindical? Es
es una triada, una trilogía de elementos consagrados en diversos instrumentos internacionales, sean a nivel continental como a nivel mundial, que Chile ha ratificado paulatinamente a lo largo de su historia, pero ha ratificado esos tratados o esos convenios o esos instrumentos internacionales, pero no ha logrado adecuar la legislación nacional, llámense códigos, leyes o incluso la misma Constitución, al contenido de, en términos generales, de lo que contienen esos tratados internacionales, y por lo tanto ahí se produce una incongruencia. Hay una inconsistencia absoluta en lo que dicen esos tratados de derechos humanos, dentro de los cuales están los tratados y los convenios que dicen relación con la libertad sindical, y la legislación interna. Ahí hay una confrontación entre uno y otro elemento. Entonces, por lo tanto, es un tema político, serio, de la máxima gravedad, que afecta alrededor de unos 2 millones de trabajadores asalariados en Chile hoy, o posiblemente menos, según la nomenclatura, las características de la empresa que va a verse afectada o no. Dependientes. Y dejando afuera todo lo que significa el trabajo independiente y trabajo informal y las otras formas de trabajo de microemprendedor, como hemos llamado aquí a los trabajadores que están vendiendo de coleros en las ferias o vendiendo sopaipillas en las esquinas, etcétera. Pero, en fin, yo creo que es de suma gravedad, de suma importancia y que nos debe afectar a todos, porque alguien en una familia por lo menos va a tener un trabajo asalariado. Y es ahí donde está el meollo de la crisis que nosotros vivimos como sociedad en términos de explotación humana, de miseria y de indignidad. Y que aquí no le importa nada a la clase política dominante en Chile desde hace ya 43 años. Todo esto en relación a los 129 años que se cumplen mañana de la matanza de los compañeros de Chicago en 1886. Quiero quedarme con dos cosas. Una que ha dicho Manuel y otra acá María. Felipe. Respecto a... Felipe, perdón. Respecto a lo que dice Felipe primero, el tema de no podemos imaginar, que parece muy potente porque hay que contextualizar, siempre se habla desde el golpe. Tenemos que recordar que había un movimiento de trabajadores, un movimiento popular, que venía en ascenso. O sea, estábamos en periodo de la Unidad Popular y se estaba peleando también durante el mismo ese gobierno para tener mejores derechos, para avanzar en varias cosas. Incluso había una discusión, voy a ponerla así, de carácter político respecto al tema de la autonomía de la CUT y todo lo demás. Digo esto porque se tiende a idealizar, decir que estábamos en un nivel. No, se estaba peleando por seguir mejorando, por tener mejores derechos, por tener un montón de cosas que fue interrumpida. Hubieron incluso ahí ciertas fricciones entre el gobierno y el movimiento de trabajadores durante la Unidad Popular, en los cuales se trataba de un equilibrio de fuerzas que estaban en disputa constantemente, pero los trabajadores, independientemente del gobierno, siempre deben o deberían pelear por mejores condiciones, no solamente salariales. Me quedo ahí con lo que decía María Estrella, en el sentido de que lo que hace el golpe en definitiva es interrumpir un ascenso de un largo periodo de luchas que no empieza en 1970, que empieza mucho antes, incluso mucho antes de generar las primeras organizaciones reales, orgánicas de obreros en este país, y que fue interrumpido durante la dictadura y que instala una lógica que hasta el día de hoy persiste, que es la que denominamos, y tú hablabas muy bien respecto al tema del plan laboral. Termina la dictadura cívico-militar, por lo menos en términos nominales, en 1989. Llega el gobierno de Patricio Aylwin. Quiero quedarme en el gobierno de Patricio Aylwin porque probablemente uno de los 1 de mayo más masivos que ha habido, sobre todo los primeros 2 años, cuando asume en 1990 y en el 91. Después se le empieza a decir a la gente que se quede en la casa porque los paladines de la democracia están trabajando en el Congreso para mejorar las condiciones. No salgan, no se manifieste, no molestemos a los milicos para que no tengan excusa y ustedes quédense, nosotros vamos a resolver esto. Que lo hablábamos en el bloque anterior, que era la famosa frase acuñada a Enrique Correa: la gente ya salió a las calles, ahora es el tiempo de nosotros que sabemos hacer las cosas, que somos los expertos.
se empiezan a adquirir un montón de tratados, se empiezan a ratificar un montón de tratados con la OIT, que lo que hacía mención acá, la Hogar de Trabajadores, no laboralistas como generalmente acá se dice, uno ve, oye, Chile ratificó tal tratado, el Congreso ha ratificado tal tratado, vamos avanzando en mejor, y uno ve que la precariedad en términos laborales aumenta. Se habla, por ejemplo, del tema de la subcontratación, que casi no se toca en esta reforma laboral, de hecho, casi no se toca, y se habla de mejorar las condiciones. De hecho, uno escucha el otro día, por ejemplo, a Pancho Díaz, su secretario de Trabajo, que está en términos de estas negociaciones, decir, es que queremos mejorar no solamente el tema de los suelos y otras cosas, sino que las mejores condiciones laborales, porque no se trata solamente de dar empleo, sino de dar empleos de calidad. Lo dice un representante de un Estado, de una maquinaria que probablemente tiene la mayor precariedad laboral, la mayor cantidad de gente boleteando sin contrato concreto y con un montón de problemas respecto a su funcionamiento. Y ahí es donde dice, bueno, estoy tratando de recordar, por ejemplo, la última discusión que hubo en un programa de televisión, que fue El Informante, para ser súper preciso, en donde decía, bueno, también tenemos que avanzar en el tema del Estado, pero estamos empezando. Y poco a poco esta gran reforma en lo discursivo ha terminado haciendo una mera cambio y sustitución de leyes por otra, sustitución que tiene que ver con figuras jurídicas X por Y, pero que en definitiva tienen que ver, y yo sí creo lo que se acaba de plantear acá, que el orden de los factores sí afecta al producto. Vamos a discutir en cosas más precisas respecto a lo que dice esta agenda laboral. Por ejemplo, se dice, no, es que vamos a fortalecer para que no haya reemplazo en huelga, pero habla de puestos y de funciones, y en definitiva esa ambigüedad da una manga ancha tremenda al empresariado. Pero hay una cosa que aquí está instalada y que tiene que ver con esta cosa de imaginar, de estar encerrado en una lógica donde uno incluso escucha hablar a gente que se autodenomina de izquierda, que lo primero que establece en la discusión racional, políticamente correcta, es cómo estas mejoras no afectan el crecimiento y el desarrollo. Escuchaba, el otro día lo discutíamos a propósito de otra cosa, gente de izquierda decir, mira, en Bolivia han hecho cosas muy buenas. Y yo digo, sí, y más encima han crecido a este porcentaje. Como si el crecimiento fuera la fórmula sine qua non que no se puede afectar y que establece de que algo es bueno o malo. Y uno cuando, de una u otra manera, en esos pilares que se fundamenta la sociedad de mercado, que es el tema del crecimiento, la teoría del desarrollo, que se ha generado de una u otra manera como el chorreo, y hoy día se habla solamente de crecimiento, es lo mismo, es cómo mejoramos sin afectar la economía de mercado. Y ahí es donde uno, la verdad, se pierde y dice, ¿qué diferencia hay entre Piñera, entre el plan laboral de José Piñera, con lo que se está planteando hoy día? Porque uno no ve grandes cambios. Y cuando se sincera Javiera Blanco, en otro programa, lo quiero citar para ser súper preciso, fue en Estado Nacional, es decir, es que en un momento en el gobierno hubo preocupación porque los conflictos laborales iban en aumento. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cómo reanudar el diálogo entre los empleadores y los trabajadores, porque la verdad, cuantitativamente esto ha aumentado y ha traído preocupación, porque obviamente eso afecta el desarrollo, el crecimiento, si se ven constantemente enfrentados empleadores y trabajadores. A uno podría decir, bueno, en eso consisten los sindicatos, que es esa triada más o menos que uno aprende de muy chico entre el Estado, entre los empleadores y los trabajadores, y que están para mediar. Pero que lo diga con tanta impunidad, decir, lo que nos preocupa es que hay muchos conflictos laborales, y efectivamente, uno puede ver hoy día cuantitativamente, que han ido aumentando, como que antes no, ¿para qué vamos a hacer una huelga y todo? Y hoy día se van a huelga. Dice, bueno, estamos tan cagados que la verdad algo podemos ganar. Si también, ¿qué mal nos puede ir? Y te enfrentas, por ejemplo, y uno dice aquí, ya, si la reforma laboral saliera completa como la presentaron en Sociedad en diciembre, una huelga como la de que tuvieron los trabajadores y trabajadoras de Walmart, queda igual. O sea, una empresa que decide, ¿sabes qué? Vamos a cerrar todos los locales, nos vale madre, porque la verdad nosotros más encima no somos una empresa solamente que cree en el libre mercado, sino que ideológicamente estamos contra el tema de la organización sindical de trabajadores, por tanto estamos dispuestos a cerrar y que lo subsidien nuestras filiales extranjeras con tal de que no haya organización sindical. Y no se movió nada. La gente de la Dirección del Trabajo, conversé con abogados que tuvieron esa negociación y todo lo demás, decía, la verdad quedaron todos cruzados de brazos y dicen, ¿qué hacemos? Les quemamos los locales, porque la verdad iban a terminar todo en cana, porque la legislación que tenemos
la verdad no hay ninguna herramienta, y la que está ofreciendo la reforma tampoco, para empresas como esta que ideológicamente, ojo, Walmart, ideológicamente están contra todo tipo de organización de trabajadores. No solamente en Chile, sino en el mundo. ¿Qué herramienta entonces va a tener alguien que dice, bueno, confiamos en que esta agenda laboral va a mejorar, aunque sea un poco, cuando la verdad no mejora, por ejemplo, a una huelga que más encima fue mirada por empleadores chilenos, que tiene otra lógica, que dice, oye, no es malo el método de Walmart. Decir, ¿sabes qué? No apretamos el cinturón, estamos dispuestos a cerrar, que se jodan, pasen el plazo de, que siguió un mes de huelga, y después lo contratamos a otros, pues bueno, que al final podemos hacerlo. Que yo creo que hay un punto de inflexión con esa huelga precisamente porque muestra un camino que de una forma de hacer las cosas gringas muy distinta a la de acá. Y en ese sentido, la indefensión es grande y la imaginación se ve nuevamente opacada. Porque como hay un elemento, pero insisto, hay un tema de contexto yo creo que es súper complejo hoy día, y una frase que acá repetimos constante y majaderamente probablemente en el programa: ser subversivo implica hacer lo que no se está esperando que se haga. Y eso es súper difícil hacerlo porque nuestra lógica no da para eso. Es como que tuve un formateo, la derrota fue dura, así como levantarse ya implica, ¿por qué nos vamos a levantar? Y eso es muy, muy complejo. Jorge. Gracias, Antonio. A propósito de cuantificar huelga, Sí. Jorge Verdugo, huelgaschile.com. Bien, primero que nada, un saludo a todos los oyentes de Radio Villa Francia. ¿Saben qué? Quiero agradecer a la Radio Villa Francia el espacio que nos ha otorgado, la oportunidad de venir y poder participar. Mira, te estaba escuchando atentamente y creo que es súper importante lo que tú acabas de decir. La verdad que el tema de la huelga de Walmart, la verdad que yo creo que, si bien es cierto, marcó una señal, pero yo creo que los empleadores chilenos tienen las mismas intenciones, pero son más cínicos. Ellos practican la misma modalidad, hacen a los trabajadores a veces extender conflictos por 15, 30 días, pero no lo dicen tan claramente como lo dicen los gringos. Se hacen más los locos en realidad, pero en el fondo son igualmente ideologizados. Es cosa de ver nomás. Ahora tenemos la huelga de los trabajadores de la empresa Marketing y Promociones Alternativa que trabaja para Carosi. Oye, ellos llevan 51 días en huelga en Talca. Tenemos los trabajadores de la empresa Astor Call Center S.A. de Orsán Cheque, 29 días en huelga. Y si tú analizas la historia y la información de estas huelgas, es como la misma metodología, la misma ideología. Los trabajadores no pueden tener organización, no pueden ganarnos en este tema y los aplastamos nomás, no hay otra cuestión. Ahora, volviendo al tema de la reforma laboral, bueno, a mí lo que me llama la atención es cómo un proyecto que se presenta, un gobierno que elabora un proyecto, y este mismo proyecto tiene más de 800 indicaciones. La verdad que no comprendo mucho. A mí, yo no soy experto en el tema, soy un trabajador precario en realidad, que aporta su huelga, su análisis de huelga. Pero lo que veo aquí, como popularmente podría decirse aquí, compadre, a río revuelto, ganancia de pescadores. Tiramos un proyecto, lo atacan de todos lados. ¿Qué está pasando en realidad? Yo creo que hay un... ¿Cómo me siento yo? A veces un poco desolado en realidad. ¿Qué están planificando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? ¿Ah? Y por un lado tenemos un sector del mundo de los trabajadores, me quiero referir, porque los empleadores, la derecha, la ultraderecha, ellos están claritos en el tema. Ellos se unen, utilizan la política, pero los trabajadores nos dicen, no, ¿saben qué? El mundo sindical, no, la política no es buena, y la gente se engrupe con esa cuestión. Y nosotros estamos, además, peleándonos entre nosotros. Entonces eso me parece a mí sospechoso, por decirlo menos. Yo hago esfuerzo todos los días por trabajar por la unidad, a veces igual me largo con mis temas, pero creo que aquí nos hace falta una luz. Creemos que... Yo estoy un poco escéptico. Mañana es un día que vamos a salir a marchar
pero tenemos las cosas claras. Creo que hay que seguir adelante. María Estrella, ¿quiere precisar o...? Sí, mira, agregar algo? a propósito de las huelgas que han tenido fracasos, Ujú. que en realidad más que nada no han aumentado el nivel de mejora en las condiciones laborales de los trabajadores. Felipe después podrá dar cifras en cuanto al nivel de reajustabilidad o del IPC y lo demás. Pero en general yo puedo decir con cierto grado de maduración y de análisis de que los esquiroles o los crumiros vienen del propio gobierno. Ese es el tema. Porque ahí están los rompehuelgas. Porque ellos son los que intervienen para bajar las movilizaciones de una u otra forma. Porque no hacen la pega en función de sancionar, porque ellos tienen, la Dirección de Trabajo tiene un DFL2 de 1967 que no se ha cambiado, y ellos funcionan actualmente con puras órdenes de servicio interno y circulares que han ido, digamos, complementando esa legislación, pero en definitiva la ley orgánica de la Dirección del Trabajo incluso le da las facultades para cerrar a aquellas empresas que están incumpliendo la legislación laboral. Cerrar, clausurar. Y generalmente eso no lo vemos. ¿Cuándo hemos visto en Chile que se clausura una empresa si no es cuando hay un accidente fatal? Una tragedia. Una tragedia. Pero cuando se dan reincidencias de afectación de derechos laborales, las inspecciones en general están facultadas, pero eso es un tema netamente político, porque un inspector solo no va a hacer la pega, sino viene mandatado por un regional, y el regional le pregunta al nacional, y el nacional evidentemente al subsecretario al ministro. Entonces yo creo que hay que ser súper claro que al gobierno no le interesa el conflicto porque quiere una paz social enmascarada, hipócrita. Porque ellos, como decíamos el otro día en otro foro, y lo dijo otro profesor también, dijo, este gobierno no quiere a los trabajadores, no quiere a su propio pueblo. ¿Cómo va a querer a su propio pueblo teniéndolo humillado, arrastrado allá abajo, sin otorgarle ningún derecho? Y cuando nosotros luchamos por el reconocimiento de derechos básicos mínimos, que incluso la misma presidenta lo anunció en su proyecto, en la página 97 del proyecto de reforma laboral, y que después lo desarrolla en el mensaje del proyecto el 29 de diciembre, diciendo, vamos a adecuar la normativa interna a nuestros compromisos, porque ya nos lo dijo tanto el Comité de Libertad Sindical de la OIT, como la propia Comisión de Expertos para la Aplicación de Normas y Convenios de la OIT, en la recomendación del año 2002, del año 2004, del año 2011. O sea, yo estoy entendiendo que cuando me dicen eso, se va a hacer lo que esas recomendaciones le dicen, el Estado de Chile no cumple porque tiene rompehuelgas, quiroles. Entonces hay que eliminar todo eso. ¿Cómo se raya una empresa? Voy a poner un ejemplo reciente, probablemente porque es más fácil de que todos entiendan de qué estamos hablando. En el caso de las temporeras de la empresa Frutícola Atacama, sí, que estaban en el campamento, en la capilla, ocurrió el desastre en términos de lo que ocurrió en la tercera región respecto al tema de los aluviones. Nosotros conversamos, estuvimos investigando el hecho en sí, y conversamos con gente de la Inspección del Trabajo, y nos decía lo siguiente: ¿cómo tú sancionas a una empresa cuando tiene a todas las autoridades locales, regionales y gubernamentales en contra de que sancionemos a la empresa porque va a afectar la economía de la región? ¿Cómo vamos a sancionar y cómo vamos a pasar apenas multas? Estamos hablando de una empresa que desde que empieza la de Ruiz-Tagle, de Ruiz-Tagle, sí, de exministro, desde que empieza el tema del nuevo Código del Trabajo y todo lo demás, por ahí por el 2008, si no me equivoco, mediados, de hecho se empezó en la tercera región como piloto, tiene una cantidad de multas pero tremenda y un montón de demandas también. Había un grupo, qué sé yo, habrán sido 6, 10, ponte tú, inspectores de la Inspección del Trabajo, que tienen que ir a faenas que están a kilómetros para adentro y que esconden a la gente que está sin papeles, que esconden a la gente, pero estamos hablando de los inmigrantes ilegales o que no están con su... Donde una empresa ni siquiera sabía cuánta gente había. Y había niños. Y que se oculta porque la verdad nadie de las autoridades regionales y de la autoridad central y todo el tema quería, porque eso afectaba a la economía de la tercera región, que ahora más que nunca se necesitaba que se reactivara. O sea, por eso instauremos el trabajo esclavo entonces, pues legalicemos el trabajo esclavo. Hay gente que no le molestaría en este país. Yo creo que eso es lo que están esperando. Lo que pasa es que no podemos olvidar que vivimos en una derrota ideológica. Aquí hay problemas de carácter ideológico.
Solamente basta con, a propósito de la tercera región, dar un dato súper simple, digamos. Un país que la gente percibe dentro de esta imaginación castrada para que hablábamos recién y que tú ratificabas de no imaginar otro escenario, percibe que este es un país minero y que gran parte de la riqueza de este país proviene, de nuestro país, proviene de la minería. Entonces, yo voy a dar un dato que es oficial, digamos, a propósito de la tercera región. La minería privada, el sector de la minería privada en Chile, en el año 2014, aportó para el fisco un 0,6% respecto del PIB. Ese fue el aporte de la minería. Es un dato oficial de la Dirección de Presupuesto del Estado. Entonces, tú tienes una sociedad y un gobierno y un Estado que se dispone a cortar los ríos, a contaminar con termoeléctrica, a romper glaciares, a dejar pueblos como Petorca sin agua, para favorecer el desarrollo, el crecimiento a través de la industria minera. Y la industria minera, la gente supone que hay cierta compensación. La compensación es, como acabo de decir, 0,6% del PIB en el 2014. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque si discutimos la cuestión histórica, como mencionabas tú, digamos, bueno, necesitamos unos 10 programas como esto para empezar en la parte de introducción. Pero, sin embargo, se pueden decir algunas cosas, algunas pinceladas. Tienes toda la razón. Durante la Unidad Popular no culmina nada, digamos. Es parte de un proceso que se inicia con los anarcosindicalistas, por un lado, ya en términos concretos, después Recabar, y después de algunos años, 4 décadas, Rotario Blest. Y me temo, digamos, que ninguno de ellos nunca anduvieron con el Código del Trabajo, con la ley debajo del brazo. Entonces, aquí el tema ideológico hace incluso decir, desde el gobierno o la propia presidenta de la CUT, dice, hay que devolver el poder a los trabajadores, hay que restablecer. Eso es un error, digamos. Esos trabajadores acumularon fuerza durante 7 décadas, 8 décadas. Llegan a la posibilidad de hacer algo para dar un paso de dignidad y para rescatar el valor del trabajo y distribuir los ingresos de una forma más justa durante el gobierno de la Unidad Popular, cuyo gobierno tuvo en sus manos en un minuto determinado la posibilidad de dar el salto, no lo dio, y el resultado, bueno, es, como todos conocemos, la cantidad de muertes, la cantidad de torturas. Dentro de la muerte es bueno recordar que fueron más de 350 dirigentes sindicales los que fueron asesinados, lo cual produce, imagínate, un amedrentamiento para aquellos que después se iban a dedicar a una cuestión como esta, un amedrentamiento que no es menor y que no hay que desconocer, digamos. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Fíjate, recién en ese periodo se legaliza la negociación por rama, pero que hasta ahí venía siendo una cuestión de hecho, como ocurre siempre, digamos. El Estado de Derecho se preocupa, digamos, de ir formalizando y de la presión que hacen los trabajadores por resolver los problemas de justicia y de libertad sindical, ya hablando del terreno en que estamos, digamos, y el Estado responde con acomodar un Estado de Derecho para parapetar el capital ahí detrás y poder defenderse nuevamente. Comentaba el otro día el abogado con el cual hemos estado compartiendo que Sergio Camonal, que la negociación ramal tenía un artículo y 3 incisos. Aquí el libro cuarto, que tiene más de 150 artículos para poder hablar de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de Jaime Guzmán del sueño, digamos, donde la tecnocracia desplaza a la política. Sueño húmedo ya a esta altura. Un sueño, claro, agusanado. Yo creo que jamás se imaginó Jaime Guzmán una cosa tan... El éxito que habría tenido su ideología. Estaría llorando. ¿Cómo se llama? No, tenemos que recordar que en el primer país que se instala el neoliberalismo, producto de la culminación de una fase, voy a decir palabras para los auditores de Radio Francia que son poco usadas en estos últimos tiempos. Estamos en una etapa de la lucha de clase, en que es derrotado la clase que vive de su trabajo en 1973. Una derrota profunda, digamos, que implica que durante
casi una década y media, digamos, se establecen las condiciones estructurales para poder instalar el primer modelo neoliberal del planeta. Entonces aquí, ¿por qué nombro esto? Porque no hay que desconocer que hay transformaciones en el trabajo que pasan por un montón de factores, fundamentalmente por el consenso de Washington, el cual Chile adscribe, pero entusiasmadamente, de lo que algunos autores como Rafael Agassino llaman el desplazamiento de las cadenas de valoración. La producción se va hacia el Asia. Y aquí nos quedamos con la materia prima en este continente y los servicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Chile, en los últimos 50 años, tiene un crecimiento de su fuerza de trabajo de más de un 200%, casi un 210%. Sin embargo, la economía real, los trabajadores productivos, lo han hecho en estos 50 años por debajo de un 0,6% de la fuerza de trabajo. Entonces tú tienes hoy día trabajadores de la industria que constituyen menos del 10% de la fuerza de trabajo. Y tienes, en este escenario de transformación de la economía, un grupo que equivale al 20% de los llamados trabajadores por cuenta propia, que son los emprendedores, como decía la... Ahora, ¿qué es lo que ha permitido esto? ¿Y por qué se opone tanta resistencia, digamos? Ha permitido lo siguiente, que por primera vez en la historia el Estado de Chile acumule 46.000 millones de dólares de reserva monetaria y 24.000 millones de dólares en bonos facilitados a la economía estadounidense. 23.000 millones de dólares le caen una muela a la economía norteamericana, pero contribuyen, ¿no es cierto? Esa cantidad obedece a una nueva forma de acumulación que tiene que ver con esta forma de trabajo. Por lo tanto, el hecho de que los temporeros tengan una situación, que no se cambian las reglas del juego, tienen que ver con la conservación de este modelo de acumulación que ya no es el modelo de acumulación del modo capitalista de producción, sino que es otro modo de acumulación. Es especulativo y tiene que ver no solamente con el incremento de la explotación de los trabajadores, sino que tiene que ver con la expropiación de la plata de los trabajadores, metiéndole la mano al bolsillo para que ellos financien la seguridad social que el Estado no coloca, digamos. La AFP, en definitiva. La AFP, la salud, la educación, todos los derechos sociales. Por lo tanto, este modelo es... y se la llevan al extranjero, ojo, ¿ah? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita hacer este tipo de reformas. Cuando uno lee el mensaje de introducción de la presidenta cuando manda en diciembre la reforma laboral, uno sospecha que las cosas pueden cambiar. Y cuando empieza a leer el articulado, se da cuenta que todo está hecho para que nada cambie, digamos. Y no solamente para que nada cambie, sino que para evitar el conflicto y para insistir en una palabra que es bastante complicada para los trabajadores, que es la productividad. Se nos exige productividad, pero resulta que hace 25 años que el país crece desde el punto de vista del PIB. Somos los líderes en el per cápita de América Latina y los trabajadores siguen sumergidos en una situación como la que describía, digamos, de tener ingresos que hacen que, de acuerdo a la última encuesta financiera de los hogares del Banco Central, en los sectores más bajos, los trabajadores, las familias destinan el 45% de sus ingresos a pagar deudas mensualmente. Joaquín. Claro, que ahí está el tema también, porque claro, hay un tema con la huelga, con la negociación, podríamos decir, con el enfrentamiento, podríamos decir, de fuerzas que el gobierno claramente tiene, y este proyecto tiene la decisión de echar atrás. O sea, cuando se habla de huelga pacífica, por ejemplo, cuando se habla de que se puede reemplazar la posición, pero no o sea, se puede reemplazar, claro, la posición se puede poner en la misma función. Por lo tanto, si, no sé, estamos, no sé, en una huelga y yo trabajo, no sé, en la caja, ponen a otra persona que le ponen otro nombre y lo contratan durante el periodo de buenos oficios, que además es uno de los periodos de buenos oficios más largos que hay prácticamente en el mundo. Por ejemplo, no sé, pues en otros países en América Latina, Uruguay, Argentina, el buenos oficios son 48 horas solamente. Acá los buenos oficios son, ¿cuánto tengo entendido? Son como prácticamente 2 semanas o una semana. Los buenos oficios son cada 5 días, puede durar mucho tiempo. Claro, exacto. Está todos estos elementos que dificultan la huelga, pero también lo que decía Felipe, está el tema también del aumento de la productividad, y ahí está el otro tema, que es la flexibilización
pactada, que también es uno de los elementos también bien problemáticos que se le agrega a esta reforma laboral. Mira, estamos hablando de 819 indicaciones. Suenan hartos para estar revisándola constantemente. Uno ha tratado de generar los análisis más gruesos de lo que uno dice. Esto es bastante peligroso y esto lisa y llanamente va atenta contra la organización y atenta contra el poder de los trabajadores. No podemos evitar hablar de un contexto en el cual se está dando esta discusión, que tiene que ver con el contexto de la corrupción, con el contexto del tráfico de influencia, que no es nuevo, lo hemos vivido en 1994, sobre el caso de los Pinochet, que después el 2003, respecto al tema del acuerdo Lagos Longueira, 2006 también corrupción, respecto a la obligación de campañas políticas con empresas y hoy por hoy. ¿Cómo puede un gobierno que está a la luz de lo que hemos sabido o de lo que se ha podido ir comprobando, porque recordemos que la discusión hoy día en términos de la clase política versa entre si fue legal o no legal, pero en la práctica hay una dependencia clara y casi absoluta al empresariado respecto a la función que están cumpliendo ahí, sin contar el paso de yo soy ministro y al año siguiente o al mes siguiente o a la semana siguiente de haber dejado el cargo voy a conformar un directorio de una empresa grande. ¿Cómo de una u otra manera uno puede confiar? Fíjate que, insisto, ayer hablamos del acto de fe. Confiar hoy día en el gobierno tiene que ver con un acto de fe, no una cosa muy racional. Confía sabiendo la dependencia real y concreta que hay con el gran empresariado, que es precisamente, y todos dicen exactamente lo mismo, el gran empresariado es el peor empleador, los grandes empresarios, pero no son todos los empresarios, porque están los pequeños, las pymes, y son los mismos grandes empresarios que tienen distintos RUT, que son las pymes. Esto no beneficia, en definitiva, al statu quo. Hablaban de todo cambio para que nadie cambia. Lampedusa, a propósito de esta novela del gatopardismo, ¿se puede dar el lujo a este gobierno? Entiendo, por ejemplo, lo que ocurrió con el paro de advertencia y que en un momento determinado la gente diga, sabes que no avanzamos de ninguna otra forma si no es tomándonos todo. Y que, en definitiva, esta reforma laboral, así como la reforma educacional, depende, al final, de cuánta gente hay en las calles, más que de cómo vamos a discutir técnicamente, porque esto no es una discusión solamente técnica, estas 819 indicaciones, con un Congreso que está ligado y que está en clara dependencia con el empresariado, que es la otra parte. Uh-huh. Mira, yo tengo mi propia opinión al respecto. Me parece que evidentemente todo el aparato estatal de elección popular que asumió cargos hoy día en términos más a nivel nacional, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, tienen una deslegitimación para aprobar cualquier proyecto de ley que signifique, implicancias políticas, de clase. Por lo tanto, me parece a mí que esta reforma no debiera ser. Ahora, si a la larga se llega a aprobar esta reforma que va a modificar esencialmente el libro 4 del Código del Trabajo, que trata sobre las diversas formas de negociación colectiva, porque en Chile, curiosamente, uno de los pocos países del mundo que tiene como 5 tipos de negociaciones colectivas: regladas, no regladas, semi-regladas, de los temporeros, de los trabajadores agrícolas de temporada, de los sindicatos de interempresa, etcétera, 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 con una reglamentación excesiva en todos los planos. De hecho, en el capítulo referido a la huelga, son alrededor de 15 artículos, 25 artículos, un montón. Uh-huh. Entonces, es demasiado reglado. Demasiado. Técnicamente, cuando se presentó, nosotros lo leímos unas 5 veces y no entendíamos nada porque estaba muy mal redactado. En términos jurídicos, no era un instrumento jurídico. O sea, yo no sé quién la hizo. Para mí que no la hicieron abogados. La hicieron a lo menos ingenieros comerciales o contadores o esos asesores que contratan, que a lo mejor se hacen pasar por abogado pero nunca se titularon, no tengo idea. Pero la verdad es que técnicamente era súper mal efectuada. A mí no me preocupa tanto el tema de las indicaciones. ¿Sabes por qué? Porque creo que de las 819 indicaciones, la mayoría son puntos y comas. Sí. La mayoría de ellas son puntos y comas. Porque los pilares esenciales de la reforma se mantienen intactos. Tanto es así
que incluso se pensaba que en el término de que se iban a permitir solamente huelgas, comillas, pacíficas, concepto que no existe en la legislación internacional, porque hay diversos tipos de huelga, lo podemos hablar, se iba a eliminar, ni siquiera eso fueron capaces de hacer. Iban a mantener el concepto de huelga pacífica, o sea, la huelga de chaya, ¿ya? Si tú como trabajador de alguna manera impides... Y globos, claro. Si tú como trabajador impides el ingreso de otros trabajadores o te pones las afuera la entrada de la empresa cuando está haciendo la huelga, o haces ruidos molestos con los pititos, eso se va a significar seguramente alguna práctica, o sea, un desafuero en el proceso. Va a ser considerada ya no pacífica, por tanto puede pasar a ser una huelga ilegal inmediatamente. Puede es un poco lo que dice el articulado. Te van a pedir el desafuero, van a paralizar la huelga, van a generar un conflicto judicial. Inclusive, tú sabes que con el exceso de intervención estatal en la huelga, sobre todo, y en el proceso de negociación colectiva en general, pero en la huelga específicamente, el excesivo permisibilidad que tiene la Dirección de Trabajo para intervenir a cada rato en ella, incluso de oficio, sin que se lo pida ninguna de las dos partes, puede ir y paralizar una huelga, intervenir una huelga y pedírselo a los juzgados, ¿ya? Entonces, a la larga, ¿en qué se va a transformar esto? En que nosotros perdimos toda fe de que recuperemos siquiera la huelga. Hay 4 categorías grandes de huelga a nivel internacional. La huelga laboral, que se da por conflictos laborales generalmente asociados a conflictos colectivos del trabajo. Yo los llamo conflictos porque así son. Esto de negociación colectiva lo inventó la dictadura, ¿ya? Por llegar a un consenso, y la verdad es que esto es una lucha de clases. Por lo tanto, hay relación capital-trabajo que está en pugna ahí, ¿ya? Porque el trabajador contribuye a la riqueza del empleador y no al revés. No es el que el empleador le da la pega al trabajador. Somos una máquina de dar empleo, debieran hacernos monumentos. Claro, exactamente. Lo que dijeron los controladores de venta afuera del tribunal en ese momento. La máquina de dar empleo. Y de hecho, hay trabajadores que compran ese discurso. ¿Para qué atacan a los ricos? Si no hay ricos, ¿qué nos va a dar trabajo? ¿Para qué vamos a hacer una huelga para mejorar condiciones? Pues se puede cerrar la empresa y vamos a coger nosotros. Entonces, toda esa distorsión de la que también se valen los políticos, e incluso un político ayer o antes de ayer declaró en un diario que la huelga de advertencia de los mineros y de los portuarios había sido efectuada por desconocimiento o por error de los trabajadores. O sea, una ofensa total. No conocían la reforma, el contenido. No, yo diría que ese diputado es el que no conoce el contenido porque anda tirando un spot publicitario sin hacer ninguna referencia a lo que es la libertad sindical. Porque si tuviera el tiempo de decir por lo menos lo que dice el convenio 87 sobre libertad sindical, lo que dice el convenio 98 sobre libertad sindical, lo que dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales, y el de Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, o se leyera la Constitución política de Pinochet, en el artículo 19, número 19, o, por último, se leyera siquiera uno de los artículos del Código del 31, por lo cual lucharon más de 50 años los trabajadores chilenos, porque durante todo el tiempo previo, en Chile, los trabajadores lograron mejoras sustantivas, ley a la silla, derecho a la silla, derecho a descanso, dominical, etcétera, sin tener código, porque el primer código que Chile tuvo fue el año 31, que mirado ahora en perspectiva podemos decir que era un código revolucionario en relación a lo que tenemos hoy. De verdad. Y fue copiado, fue muy valorizado a nivel continental el código del 31. Estoy recordando ejemplos gráficos, por ejemplo, en diciembre del 2013, huelga de portuarios. La CUT recibe, junto a la Contraporchi, en la sede de la CUT, agradeciendo, con gente del Ministerio del Trabajo presente, agradecer al gobierno a estos portuarios que no pararon y que mantuvieron el país. Frases textuales de Arturo Martínez, secretario general de la CUT. Esto fue hace poco. Ahí tienes un esquirol. Y, por ejemplo, lo que pasó en AgroSuper, Freirina, donde la CUT intervino porque no quería que cerraran AgroSuper, a diferencia del tema de la comunidad, porque iban a quedar sin trabajo la gente de ahí. La importancia del trabajo como un valor, como en términos de es un regalo. Agradezcamos que dan empleo y que se instaló, porque esto no se instaló ahora, se ha ido instalando sistemáticamente. Es un tema de que es un lavado de cerebro sistemático, ojo, por eso nosotros insistimos en que aquí hay una lucha de clase y hay una relación capital-trabajo, que los trabajadores tienen que empezar a posesionarse de sus conceptos.
de lo que es el trabajo. El trabajo es una mercancía, porque tú vendes tu fuerza de trabajo. ¿Qué significa eso? Tú vendes tu tiempo, tus capacidades, tu intelectualidad, tu fuerza física, tú vendes todo para el desempeño de una función que te encomienda un patrón, ¿cierto?, por un determinado espacio de tiempo. Y eso está todo regulado, tanto en la ley nacional como en los tratados o la ley extranjera, que es vigente en Chile por la propia Constitución. Eso no es contradictorio, por ejemplo, cuando dicen, ya, yo soy una mercancía. Por tanto, en una lógica de mercado, yo me vendo al mejor postor. Claro. No al que me dice, no, es que tú Sí, tienes sí, que pero- aguantar cualquier cosa. Es que a lo que voy es que se habla mucho del libre mercado y cuando uno ve en concreto cómo funciona el libre mercado es extremadamente proteccionista y el Estado interviene, pero a favor de uno. No deja que las cosas funcionen. En Estados Unidos, por ejemplo, acá en Chile, se subsidia a la empresa. Antonio, dos cosas. En primer lugar, decir que a diferencia del mercado, entendido como lo entendemos vulgarmente en esta economía neoliberalismo, ortodoxa, o sea, sí, en el liberalismo, economía social de mercado. o no es ni siquiera en la economía social de mercado, en un capitalismo ortodoxo o neoliberalismo como el que tenemos en Chile, en materia de derechos del trabajo, el trabajo en sí es una función social. ¿Ya? Entonces el derecho del trabajo es derecho público, porque el trabajador no está en una igualdad, en un plano de igualdad en relación al trabajador. ¿Ya? Y por lo tanto, por eso está todo el desarrollo del derecho del trabajo y está toda la reglamentación nacional. Bueno, nacional no, porque en realidad ahí es donde tenemos la pata coja de la mesa, pero internacional, que ha regulado por más de 50 años, sí, más de 50 años, la libertad sindical. Porque la OIT fue creada después de la Primera Guerra Mundial en 1919 y empezaron inmediatamente a generarse los órganos de control y a generar convenios internacionales. Y Chile participó en la primera asamblea de inauguración de la OIT y fue miembro activo en el gobierno de Juan Luis Sanfuente el mismo año, octubre de 1919. Nosotros somos parte de la OIT como miembros fundadores. Así que ese elemento no hay que olvidarlo. 1919. O sea, los derechos laborales en Chile son, y a nivel continental y mundial, son el reconocimiento de los derechos laborales que son sociales y humanos, son derechos que son reconocidos incluso antes que los derechos humanos en general. Porque la Declaración Universal de Derechos Humanos es del año 1948. Segunda Guerra Mundial. Sí. Que yo creo que hay dos elementos interesantes. Primero es que, a pesar de que, digamos, esto es una cuestión de mercado, en Chile principalmente se mantienen lógicas, yo diría, incluso premodernas en las relaciones de trabajo. O sea, lógicas patronales, de decir, bueno, no, es que acá hay una relación, intentar mostrarse como patrón, incluso en la misma relación de trabajo que es descarnada, pero el empleador intenta decir esto, ponerse la camiseta de la empresa, aumentar la productividad. Premiemos eso. Somos una gran familia. Los colaboradores le llaman. Colaboradores, o lo mismo que, por ejemplo, usa Starbucks, claro, como partner, así como somos No, pero parte la de Corte empresa. Suprema ya les dijo que no puede nombrar a ningún trabajador como colaborador. Claro, y está toda esa lógica, y lo otro es que, claro, está trastocado el concepto de producción de riqueza, como decía Felipe. Acá lo que se entiende es que no es el trabajador el que produce riqueza, sino en realidad es el capitalista el que tiene una riqueza y la distribuye casi como bondadosamente, dando trabajo a las personas. Recordad, de hecho, Sí. lo saco a colación que hace cierto tiempo, cuando terminaba TVN antes, terminaba con una frase que se llama nuestra riqueza es nuestra gente, que es una frase que acuñaron los empresarios en Chile, bueno, se reunían, y de hecho en algunos ICARE se nombró, nuestra riqueza es la gente, porque la verdad en ninguna otra parte del mundo se aguanta lo que se aguanta acá. Y se aguanta con estabilidad social, se aguanta con un orden donde la gente dice, ¿cómo va a ocurrir eso? Por ejemplo, cuando ve cosas en otros lados, estoy tratando, si no me acuerdo, fue Indonesia, si no me corrigen, que en un momento terminaron una huelga, quemaron la fábrica, así como, pero por favor, estamos esclavizados acá, nos estamos perdiendo mucho. Pero acá sería horroroso, probablemente muchos trabajadores dirán, weón, ¿cómo se te ocurre proponer una cosa así? Y es básicamente donde se dice, bueno, ¿sabes qué? Entre perderlo todo o no, siempre se cede, porque esto es una constante y estoy de acuerdo, esto es una lucha de clase, por tanto hay fuerzas que se enfrentan y que por tanto el otro también mide en términos tácticos, establece de cuánta fuerza tiene el otro, porque si el otro sale a la calle y me paraliza todo un mes, yo voy a tener que negociar, porque la verdad estoy perdiendo plata. Mira, en buen chileno, la verdad que yo diría, somos víctimas de una pomada espectacular. Y a eso yo quiero llamar a los trabajadores de nuestro país.
dejen de creer en esa pomada. La televisión, los medios de comunicación Pero es que la venden tan nos bien, tienen pues cuesta. muy engrupidos, muy engrupidos. Así que, por eso que, en definitiva, yo recorro muchos lugares, muchos movimientos que tienen que ver con esta lucha contra el capitalismo, el neoliberalismo. Y todos estamos como en la misma, tratando de llamar la atención de la gente, pero la verdad que es difícil. La gente cree otras cosas en realidad. Este tema de los sindicatos amarillos, que es muy curiosa esa frase, y a mí me llamó la atención. ¿Ah? Los quiroles. Los esquiroles, y la gente no se da cuenta a veces. La otra vez en la huelga del líder, yo tengo una amiga y le pregunté, oye, ¿cómo estáis con la huelga del líder? Que ustedes están en... No, me dijo, si yo pertenezco a otro sindicato, en realidad no me meto. No tenía la más mínima idea cómo funcionaba todo este sistema. ¿Ah? Y si son trabajadores. Entonces, yo creo que ahí tenemos una crisis enorme en nuestro sector. Esta pomada que le da resultado también, hay que empezar a imaginar cosas para sacársela. Como sean paradojas, tenemos sindicatos pero no tenemos sindicalismo, por ejemplo. Es decir, tenemos sindicatos y no tenemos movimientos sindicales. Yo tengo algunas diferencias de disciplina con los abogados, digamos que ellos empezamos con no, acá. Por favor, ¿eh? Está bien. que tienden a examinar y con razón, digamos, este tipo de problemas como la reforma laboral dentro de un Estado de Derecho que se supone que de alguna manera tendía A regular. a regular esta relación. Y mi diferencia está porque se queda atrás algo que la María Estrella, por supuesto, ella no es como todos los abogados, insinuó, digamos, cuando habló del trabajo. El trabajo es ante todo una relación social. Entonces, cuando tú destruyes esa definición, digamos, lo sometes en una forma extraordinaria como ocurre en Chile. Tú no requieres reprimir para explotar. No hay una combinación que no tiene nada que ver. En Chile, cuando se reprimió, no se explotaba, o se explotaba muy mal, porque el crecimiento, la plusvalía, digamos, la riqueza del país era bastante mediocre. En cambio, se hace una operación ideológica profunda, digamos, y llevamos 25 años de una, por decirlo de una manera elegante, una democracia de baja intensidad, donde la explotación sí existe, y muy vivita, coleando, y crece, digamos, porque no estás reprimiendo, digamos. En cambio, sí lo que estás haciendo, estás dominando. Y estás dominando desde la hegemonía. La hegemonía instala, digamos, por la fuerza, todos estos conceptos nuevos, destruye aquellos conceptos que se venían desarrollando en la lucha contra el capitalismo, digamos, e instala una serie de conceptos y lenguaje que logran penetrar, se suman los medios de comunicación y tienes una combinación perfecta. Combinación perfecta que permite que de todos los países del planeta, solo 9 tienen sistema de acumulación, de capitalización individual en el mundo, como la que tiene Chile. Pero Chile es el único que es solamente privado. O sea, ese tipo de cosas que ocurren, que aparecen como extraordinarias, son producto de este proceso de dominación. Entonces, las reformas como esta, y de ahí está la diferencia con los abogados, yo no la critico tanto ni le doy, no es que no la desprecio. Esta es una herramienta que está construida para seguir perpetuando esta relación social en que los trabajadores no entren en conflicto y lo hagan, como dice la ministra, digamos, en un acuerdo social que permita el crecimiento del país. Ahora, ¿por qué? Porque es efectivamente, digamos, nadie está fuera del consumo. Y nadie está fuera del consumo, porque cuando la tasa de ganancia es de tal magnitud, en Chile de cada 1.000 pesos de riqueza, 500 son de utilidades. Unos 380 más o menos de remuneraciones y el saldo de impuestos. Pero esos impuestos mayoritariamente somos pagados por nosotros mismos. Porque de acuerdo al dato que yo les entregaba, al 0,6% que aporta la minería privada, nosotros con el IVA financiamos más de 1/3 del presupuesto nacional, del presupuesto. Entonces, esa situación es tan perfecta, digamos, que el excedente se coloca en el mercado para que tú puedas comprar lo que quieras, donde quieras y a la hora que quieras. Entonces, lo que está aquí de fondo
es una constitución que logra cimentar un modelo que no tiene, y yo me atrevo a decir esto, lo podemos discutir otra vez, comparación en el mundo entero, que por sobre todas las cosas protege la estabilidad del dinero, a tal extremo que es capaz de instalar un cajero automático dentro de una comisaría, porque lo que está protegiendo ahí es el dinero, digamos. Es el dinero que hace funcionar esto muy bien, que aceita nuestra vida cotidiana. Esto puede parecer así como pesimista, pero es la realidad, y frente a eso los trabajadores tienen que conocer cómo funciona esto. Cuando empiezan a conocer, porque están privados por la pomada, ya podemos esperar. Yo creo que la reacción de una editorial del Mercurio frente a la movilización del 21 de abril muestra que ahí hay un camino, un buen camino. El Mercurio acusa de una huelga política a esta movilización y prevé, dice, la estabilidad relativa está en peligro. La redistribución se nos puede avecinar, digamos. Bueno, por ahí va el asunto. Es difícil, es largo, pero yo invito a los trabajadores, por lo menos de la estación central, a que si van a ir a marchar tengan un objetivo en la mente, no vayan a divertirse, digamos, a celebrar algo que no tiene razones para celebrar. Sí. Mira, réplica ahora. Yo delante quise explicar un poquito las categorías de las huelgas y como que me interrumpí o alguien me preguntó algo. Las categorías de las huelgas decíamos las laborales, las sindicales, las nombraste cuatro, anunciaste de cuatro. solidaridad y las políticas. La de solidaridad, por ejemplo, es cuando para un puerto, por ejemplo, de Mejillones, Como ocurrió. y como ocurrió, ¿cierto? Esa es una huelga de solidaridad. Diciembre del 2013. En general, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos de la OIT las aceptan ambas, cuando tienen fines estrictamente laborales. ¿Ya? Finalmente, la huelga política es aquella que se da en el contexto de, por ejemplo, España, de los recortes salariales o cambios políticos que De a ellos reajuste Rajoy. les dejan sin efecto convenciones colectivas nacionales, porque allá, a diferencia de acá, sí tienen negociaciones nacionales, ¿ya? En diversos sectores de la economía nacional. Esa huelga es la que a mí me gusta. Porque es una huelga que concientiza, porque el trabajador sabe a lo que va. Y esa huelga tuvo su preludio el día 21 de abril del 2015. Y ojalá reguemos el país de huelgas políticas, porque eso va a significar la maduración de la clase trabajadora en Chile. Eso es lo que tiene que suceder. Y lo otro que tiene que suceder es que dejemos de empezar a hablar de las leguleyadas de este gobierno. Porque no vamos a solucionar nada, porque no tenemos legitimidad, los parlamentarios no tienen legitimidad para resolver nuestra vida cotidiana, ni la de los trabajadores, y por otro lado tampoco le vamos a cambiar más que una coma a eso, si ya se les dijo de todas formas que aquello era un engendro, por un eso mamarracho. voy a lo que... Entonces, perdón, Dale, entonces quería decir que yo estoy plenamente de acuerdo con todas aquellas organizaciones sindicales que están dando vuelta a la triada. Entonces están actuando como Argentina lo ha hecho históricamente y como Uruguay lo permiten, también lo han hecho históricamente y lo permiten legalmente, que es la huelga, la huelga, la negociación y la huelga, la negociación y la organización. Y la organización. Entonces, a partir de la huelga, logramos el objetivo de la libertad sindical, porque es el orden de los factores, en este caso sí vendría a alterar el producto. Cuando me despida, yo quiero hacer algunos saludos. Sí, por supuesto. No, que quería precisar respecto a eso, pues yo había mencionado respecto a que un dirigente con el que estuvimos hablando respecto al tema de la huelga, de ese paro de advertencia de 24 horas, que era Joan Parra, de dirigente portuario allá en Iquique, señala lo mismo, decía, bueno, la verdad, honestamente, así como nosotros, como acá de este sindicato y de esta agrupación y todo lo demás, la verdad no le vemos mucho sentido a un paro de advertencia porque tenemos claro cuál es la realidad y cuál es el escenario. Sabemos claramente que del otro lado no quieren dialogar, que van a pasar esto, da lo mismo, por lo cual bregamos para un paro más indefinido, por lo menos. Indefinido le ponéis presión al otro lado. Cuando un paro 24 horas, bueno, veamos cómo paramos esto, pero va a terminar sí o sí.
Y en ese sentido uno empieza a conversar. Acá, bueno, tenemos que revisar varias cosas que tienen que ocurren con la atingencia y la contingencia, con dirigentes sindicales, dirigentes de movimientos, y uno empieza a ver ese tipo de madurez. Cuando dice, la verdad, hemos llegado a ciertos límites. Efectivamente, las pomadas siguen vendiendo, si no, no se venderían pomadas. Y no habría un mercado para pomadas. Pongo un ejemplo, Cadena Nacional, día martes en la noche, a las 9 de la noche, se tira un montón de medidas, y que fueron pomadas que más encima son exactamente igual al el informe de del 2006, del noviembre del 2006, que tenía que ver con una comisión de 41 medidas anticorrupción, y que es, pero exactamente igual. Este informe es un poco más completo porque contrataron más gente. Estaba Honoren, pero había más gente y trajeron al extranjero y todo lo demás. Pero es básicamente lo mismo. Pero más encima se le voy a instalar una cuña del tema de la palabra constituyentes, que a algunos les genera así como orgasmo y otras cosas más, sin definir qué, y la discusión versó en eso. O sea, sí, porque cuando se venden pomadas porque hay un mercado que compra pomadas, pues sí, no es gratuito, y eso implica también lo que decíamos durante la editorial de esta semana, más allá de la culpa del chancho, que el que le da la Frecho, tiene que ver con una autocrítica a las propias organizaciones, y tiene que ver con una mirada de decir, bueno, ¿cuál es nuestra real capacidad? Cuando uno de repente mira y ve escuchar y ve lienzo sobre poder popular, y termina viendo que hay organizaciones extremadamente institucionalistas que piensan desde la institucionalidad, no se imaginen más allá, cuando el poder popular es la conciencia del poder que tengo y lo ejerzo. Cuento con mis propias fuerzas y empiezo a robustecer. Por eso hablábamos de que este paro, una de las cosas interesantes es que empezaba a mostrar musculatura, como que empezaba a hacer ejercicio. Y la musculatura y la robustez que tenga un movimiento social, político o de clase, asegura de una u otra manera, o por lo menos aumenta altamente la probabilidad de los éxitos, de triunfos que van levantando la moral. Por una cuestión muy sencilla, voy a dar un ejemplo al revés. Tú no sacarías nada con vender pomada a partir de los medios de comunicación, especialmente la televisión, si después te paras y vas a comprar algo y no hay de eso. Uh-huh. No vas y puedes hacer la vida comprando trago, viviendo en la vida del consumo. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de la conciencia como una actividad mental es una cuestión que ya no la podemos entender así. Una especie de actividad mental en que yo te podría repetir por la televisión. Pero si esa misma persona se para y va y no tiene ¿cómo se llaman estos ahora? Strip, no sé cuánto. Supermercado a la vuelta a la casa para Strip center. Ir a comprarse una pizza, qué sé yo. No hay pomada que sirva. Uh-huh. Entonces, al revés. La Matrix está funcionando. Al revés. Los trabajadores les pasa lo mismo. Los trabajadores no sacan nada con un discurso de lo que se llamaba antes hacer conciencia, si no es producto de una acción. Por eso es la importancia que tú acabas de relevar, digamos, de esta huelga política que ya la bautizó el Mercurio como tal, digamos. Entonces, esas acciones... Leyendo bien, para variar la realidad del Mercurio. Por supuesto. Uh-huh. El que mejor la lee. Siempre. Es un termómetro interesante. Entonces, esas acciones son las que van a permitir el desarrollo de la conciencia. Sí. No otras. Porque pasa lo mismo. Nosotros podemos hablar de los trabajadores de Estación Central aquí uh-huh. todo el día, digamos. Pero si no hay una acción, no hay desarrollo de la conciencia. Quiero aclarar al último, que estamos hablando por la 107.9 en la Estación Central, pero escuchan de todo Chile, para que no se sienta... y fuera de Chile también, vía online. De hecho, hay gente que está hablando de lo que está ocurriendo en España también, que escuchan chilenos allá, y otra gente... Ah, no, escuchan de todos lados. Sí, de todos lados. Les mandamos un abrazo. Son bien sentidos, son muy sentidos acá. Con un amigo que ha agregado laboral en España. Claro. Y otro que ha agregado de periodismo, no estudió jamás periodismo. Saludos para Casel y todo. A propósito de España, renunció Monedero, por si le interesa la casta ahí del TL. El Podemos. ¿Qué significa que renunció a su cargo en el Podemos? Sí, fue aceptado por Pablo Iglesias. Dentro de esta división no me gusta que Podemos a mí. Hay gente acá que hay toda una discusión de por medio. Acá la verdad no nos gusta mucho y hay gente que se ha enojado por eso. Pero está bien, hay gente que le puede gustar salidas institucionales dentro de lo mismo, más bonitas y todo lo demás. Me parece humanizar el capitalismo. Nadie se le ocurrió eso. Es la primera vez que se señala. Sacó Monedero. Resumen. Probablemente fue las declaraciones de Caselli. O sea, le hizo una disculpe, yo encuentro que Caselli es un pato de mierda. Criticar a Podemos por recibir plata ya cuando él recibe plata de un cargo que no existe. Hay que ser
care raja, pero bueno. Pero así está la cosa. Estamos ya llegando al final, nos pasamos un poquito, pero... Un poquito. De hecho, vamos a enlazar casi directamente con el Noticiero Ciudadano, pero antes de eso, tienes los micrófonos disponibles para saludar, para mandarse el discurso que quieran. Precisar también. Bueno, yo me despido dando las gracias a los compañeros de Radio Villa Francia. Les voy a decir que quiero mandar un saludo al Sindicato de Trabajadores de Alimentos Fruna, que están hoy día movilizados afuera de la empresa a contar de las 6 de la mañana, camino a Melipilla 2146, porque tiene la empresa, el señor Santi Esteban, sin acceso a las dependencias de la empresa, o sea, sin otorgar funciones a 2 dirigentes sindicales, ¿ya? Uno de ellos el presidente del sindicato y otro un director, a los 2 varones, por decirlo así. Y el sindicato ha hecho una propuesta de movilización y esto ha significado también un crecimiento masivo de subir de 300 a casi 400 trabajadores y les deseamos mucho éxito en su movilización del día de hoy, que iba a significar incluso cortes de carretera y otras actividades muy bonitas ahí en las afueras de la empresa Fruna, y solicitamos que reincorporen luego y dejen de efectuar estas prácticas antisindicales. Otro saludo va para Laboratorio Ducay, ubicado en Quilicura, de propiedad del exministro Pinochet, Álvaro Bardón, que no descanse en paz, por favor, pero que está administrado por su hijo, que hoy día de hoy, entiendo, alrededor de 300 trabajadores se tomaron la empresa por el no pago de gratificaciones y deseamos éxito en esa movilización o actividad o huelga o paralización que podríamos marcarla dentro también de una reivindicación estrictamente laboral. ¿Ya? También va un saludo a las trabajadoras de la empresa Promotoras de Belleza S.A. de Quilicura, alrededor de 140 trabajadoras que inician su proceso de negociación colectiva, y así estamos. Esos son mis saludos acotados por hoy. Tengo un listado enorme. En lo demás, que les vaya muy bien, también. Que vayan muy bien a los trabajadores en todas sus movilizaciones y que empiecen a ganar de verdad reajustabilidad y éxito en los procesos que vienen, porque hasta ahora hemos visto que no han sido muy exitosas las negociaciones colectivas. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los chilenos, a los extranjeros, a los vecinos de Villa Francia. Yo quiero hacer una acotación a propósito de la marcha de mañana. Mañana, por ejemplo, se está convocado a Avenida Brasil con Alameda. Tengo un rollo, en lo personal, respecto a eso, pues está la marcha de la CUT, que va a ir hasta Portugal, me parece como la de todos los años. Esta cosa de la Plaza Brasil o de Brasil, la Alameda, hasta Estación Central que queda frente a la USACH, cuando creo que era el momento, es una visión muy personal, de ganar la Alameda, porque es de los trabajadores, no es de una organización en términos particulares. Y en ese sentido creo que todavía falta entender tácticamente ciertas cosas que tiene que ver con la disputa, y entiendes que esto es un conflicto constantemente. Eso. No sé si también hay opinión respecto a eso, pero mañana por lo menos va a ser en Alameda con Brasil, a eso de las 10 creo que se empiezan a juntar la gente ahí. No voy a hacer como una radio que estuve hace unos días de convocar a la marcha oficialista, así que... que estuvo en Uruguay visitando una radio. Y que me tuve la sorpresa. Y se sacó una foto con Mujica y él anda repartiendo. Mentira. Que llamaron a la marcha del PIT-CNT, no... qué bonito. No, claramente hay un error táctico, se reconoce, pero la marcha que busca justamente oponerse a esta reforma es la que se convoca en Alameda Brasil. En Alameda con Brasil. Así que a esa, y bueno, ahí converse con los que estén más adelante, diga por qué lo hizo, por qué se ocurrió esta ruta y no otra. Va a haber en Concepción, en Temuco, en Valpo, para que vayan buscando ahí también. Los así llamados errores tácticos yo creo que obedecen a errores mucho más profundos que tácticos. Lo que se habló hoy día también. Sí. Pero hay que ponerlo en la palestra, es que generalmente uno lo obvia para no generar molestia y todo. No, hay que discutirlo. Pero yo estoy de acuerdo, comparto esa opinión, digamos. Creo que contribuyen a la segmentación que el modelo produce para poder tener efectividad, y lamentablemente en los sectores de izquierda se renuevan los sectarismos que nos han hecho tanto mal, digamos. Así que yo quiero saludar a los trabajadores en su conjunto, digamos, a todos aquellos que viven, a la clase que vive de su trabajo, no solamente ahora sí sé en la Estación Central, sino que en todo Chile. Los saluda un sociólogo precarizado.
Yo pensé que todos los sociólogos ganan lo mismo que Tironi. Pero... Oye, quedando... Sí, acá lo tengo listo, de hecho. Jorge, me despido. Jorge Verdugo. Yo quiero agradecer una vez más, darle un saludo. Quiero saludar a los trabajadores que están en huelga en este momento. La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, la Clínica San Lorenzo Limitada, Orsan Cheque, Astor Call Center S.A., Alternativa Marketing y Promoción S.A. y G4S Austral S.A. La información que tenemos que está ratificada en la Dirección del Trabajo, quizás alguna ha terminado. Quiero también señalar las últimas huelgas que han votado los trabajadores, en las últimas en Santiago, Storebox S.A., Chile Post, en Talcahuano, Congelados Pacífico, Arica, La Estrella de Arica, empresa periodística del norte del Mercurio, Rancagua, SCAF Logística S.A. y Santiago, Huenco. Bueno, nada más, pues yo... mañana es un 1 de mayo, el Día del Trabajador. Yo creo que cada quien tiene que buscar su lugar. Día de conmemoración y lucha, como claro. decía ella, no es un día de celebración ni del asado con el patrón y todo. Claro. Hay que manifestarse. Hasta luego. Buenas tardes. Joaquín, ¿quiere llamar a la convocatoria allá en Montevideo? No, de hecho, justamente es lo que no quiero hacer. También asumirlo de como una conmemoración, de forma combativa, de mostrar fuerza, de oponerse también a esta reforma, de tener esa consigna clara, yo creo, para este 1 de mayo y extenderla también para el 21, que yo creo que también es otro momento donde va a pasarse probablemente de una cámara a la otra, así que hay que dar la pelea y por supuesto ahí en Alameda con Brasil estaremos y eso, conmemorar, luchar e intentar transformar esta sociedad y estas relaciones de capital-trabajo que existen en este momento de forma tan obscena en este país. Eso. Bueno, nos despedimos. Nosotros mañana vamos a estar revisando lo que va a estar ocurriendo el 1 de mayo en todo el país. Nos reencontramos en el matinal propiamente tal el lunes a partir de las 10 de la mañana. Sin embargo, vamos a estar como siempre informando y revisando el acontecer político, el acontecer nacional e internacional, lo que está ocurriendo desde la mirada de otro enfoque y desde una visión siempre profunda y contextualizada de lo que está ocurriendo. Agradecer a la gente de Huelga Chile, agradecer acá a sociólogo y a la abogada que se concilie ese gremialismo en disputa. Y nada, entender que somos clase, que somos trabajadores y trabajadoras y que básicamente lo que se ha quitado, no solamente se cambió pueblo por gente a la entrada de los 90, sino varias cosas. Hoy día se habla de ciudadanía, aunque no somos todos ciudadanos, por lo menos en términos de plenitud de derechos, y la cosa sigue siendo lo mismo. Acá por lo menos no nos perdemos y nuestro enemigo es la explotación, por tal el quien explota. Ahí lo demás ya son agregados, todo el tema de nuestro problema es la explotación. Venga donde venga, tenga el color que venga. Nos despedimos entonces y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Chao.